Bueno, Alejandro, este es el primer episodio de un ciclo que hemos llamado Capitalismo de Plataforma y vamos a transitar algunos ejes que tienen que ver con esto que se está discutiendo bastante por estas épocas. Hablas en principio de capitalismo digital, esto que se empieza a dar allá por el 2008, digamos, ¿no? Con esa famosa burbuja, la crisis y el auge por ahí de las tecnológicas, digamos. ¿Cómo profundizar sobre ese tema? Bien, es como el cero de nuestra era. El siglo XXI comienza fuertemente en ese año. Peter Drucker, vos sabés que decía que el siglo XX había terminado en 1973, porque para toda norma lo que conocíamos como capitalismo tradicional, la era dorada del capitalismo, los 30 años famosos con el Fordismo y el patrón oro, habían terminado en el año 73, año en el que se inventó el home office también. Podríamos decir están en auge ahora después de la pandemia, ¿no? Claro. O durante la pandemia. Sí, en esa época era que la gente no se moviera porque el combustible era más caro que fuera a trabajar. Ahora disponemos de unas tecnologías que nos permiten hacerlo más eficiente, pero el concepto es de entonces. Te decía que podríamos, haciendo un paralelismo con eso, decir que el siglo XXI arranca en 2008, el año en que se presenta en el 7 y en el 8 el smartphone y se empieza a popularizar. Tenemos tecnologías maduras, la nube, el cloud computing. Teníamos una serie de tecnologías disponibles y en expansión. Como siempre, la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutral. Tiene que ver con el contexto y los intereses de época. Entonces, la crisis de la subprime, la del 2008, la de las hipotecas famosas, generó un colapso global del que se ha teorizado mucho, pero no se ha debatido tanto, o por ahí, entre la pandemia y todo, como que ya pasó. Pero los efectos todavía siguen hasta ahora. Tuvimos estados interviniendo fuertemente, estados del grupo de los 7, con tasas de interés cero o tasas negativas. Y también, ¿no? En esta época se evita mucho utilizar conceptos marxistas, pero yo me voy a animar a decir que había una fuerza laboral de reserva enorme. Se quedó muchísima gente sin trabajo, el colapso fue grande y tenías estas tecnologías, esta fuerza de trabajo completamente disponible y nace una nueva modalidad que tiene que ver con estos trabajos colaborativos. Es una época de mucho prefijo y mucho eufemismo, porque cuando vos tenés una aceleración, cuando tenés cambios acelerados, tenés mutaciones, a veces el discurso no llega, el discurso social no tiene los significantes del todo maduros. Entonces echamos mano ni siquiera de neologismos, le ponemos algunos prefijos delante. Los prefijos de moda en este siglo, en el siglo XX, era el prefijo re, que Paul Valéry escribió sobre la función re. Bueno, pero tenemos además de re el prefijo co, colaborativo, cooperativo, todo lo que tiene que ver con la acción en común, que va a tener mucho que ver con el periodo que se abre en el 2008. El prefijo desapegate, deshumanizate, que es más complicado, descentralizada, todos los des. Tenemos el prefijo neo y también el prefijo pos. Todo es pos, todo lo que viene después de. Hasta que aparecen los términos. En esa época tenemos lo colaborativo, tenemos como eufemismo un concepto de Marx, que es la inteligencia colectiva. En los apuntes al Capital, en los famosos, los voy a decir mal seguro, Grundrisse, Marx dice que, agotada la capacidad de extracción de la plusvalía a partir del esfuerzo físico de los trabajadores, el capitalismo iba a evolucionar hacia la extracción de la potencia de la mente humana. Y para variar,
acertó bastante desde su punto de vista teórico. En ese momento, y él denomina a eso inteligencia colectiva. Lo van a tomar las tecnológicas como algo positivo, como que el esfuerzo colaborativo de infinidad de emprendedores van a lograr desatar las fuerzas de la inteligencia colectiva, que se va a plasmar en modelos de negocio como Uber, Claro. como Airbnb, que tienen como característica la deslocalización Ujú. y la precarización laboral. No me quiero adelantar a otros episodios, ¿no? Pero cuando vos hablas de capitalismo digital, ¿equivale capitalismo de plataforma o haces una distinción? Digamos, primero hablamos de capitalismo digital. Primero es digital, no habíamos encontrado la palabra plataformas porque las plataformas todavía no se habían convertido en un actor tan relevante como ahora. Por ahí era digital, estaban los términos en formación, Claro. como desde el 73 del siglo XX está en formación esta época que sí podemos llamarla, si querés, sociedad red, con Manuel Castells. Claro. A eso de que el acuerdo de que estábamos en una gran transición, que tuvo también un montón de nombres, postindustrial, tecnotrónica, del conocimiento, de la información, modernidad líquida, lo que vos quieras. Sí, Todos- sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Todos nombres que dan cuenta de una transición en la forma de organización civilizatoria humana, en la que en el centro de la producción global ya no hay cosas tangibles, sino que pasa a haber cosas intangibles. Ese es el gran acuerdo al que hemos arribado hace unos años y De lo seguimos. analógico a lo digital. A lo digital, y que ahí tenés no solo información, sino tenés datos, tenés algoritmos, tenés conocimiento, tenés intangibles, las marcas, hay un montón de cosas que es lo que está en el centro de la producción. Castell dice, no es la primer sociedad con información, pero es la primera en la que en el centro de la producción está la información como insumo clave. Entonces allí va a tener distintos nombres. Al capitalismo también le vamos a ir agregando de a poquito un prefijo o un neologismo. Le agregaremos digital en toda esa etapa porque la digitalización del mundo como proceso que tal parece inexorable desde el 98, desde 1998 cuando arranca Google como motor de búsqueda, es un proceso en expansión casi totalizante, para no decir totalitario, que es una categoría política. Es casi lo que no es digital es cada vez menos, y si querés hacer un pronóstico certero sobre los próximos años, salvo que ocurra una catástrofe impensada, lo digital no se va a detener. Vos podés decir Claro. que tal o cual sector va a estar más digitalizado. Es Sí, como, sí. como la base del tema. ¿Le podemos poner un periodo a esto que llamamos capitalismo digital? Digamos, enmarcarlo Sí. dentro de una primer fase, si se quiere, de este capitalismo de plataformas. Y vos tenés todo el proceso en el que el capitalismo financiero se junta, se casa con Internet, y a partir de tener la web, Internet es la infraestructura, la web es la capacidad de relación, vos empezás a tener un capitalismo digital que es aquel capitalismo financiero que aprovecha la potencia de lo digital y se expande junto con el proceso de globalización. Ujú. Entonces, en todo ese periodo, hasta el 2008, vos tenías un éxito y un auge casi incontestable del capitalismo digital. Era así, funcionaba mejor y podías tener el dinero en movimiento permanentemente, más allá de las fronteras. Los ideales de la globalización se van a reflejar muy bien en el capitalismo digital y en la digitalización de, más que nada, el capitalismo financiero a través de la O red. sea, la globalización y lo digital machean, digamos. Sí, se van de la mano, pero perfectamente. Entonces ahí lo tenés hasta que pasa el 2008. Vos decís, che, no era que lo intangible era el rey, no era que tenemos un fallo en el sistema, algo pasó, el famoso glitch. ¿Qué pasó acá? Bueno, pasa que los cálculos, ¿te acordás que prestaban para que te compres una casa?
para que la remodeles te daban Claro. 3 veces Sí, el sí, valor. sí, sí. Eran impagables, llenaron de bonos basura a los jubilados de muchos países desarrollados, pero su impacto, más allá de los países a los que afectó a sus inversores directamente, a sus ahorristas directamente, afectó al mundo. Claro. Tuvieron que intervenir fuertemente. Me acuerdo de los famosos $2.000 millones Sí. de rescate Sí, sí. de los americanos por Lehman Brothers. Bueno, Que muy pocos veían venir ese colapso, ¿no? sí. Hay series también que grafican un poco esta época, ¿no? Digamos, Es que se confunde lo digital y lo intangible con el simulacro. claro. El simulacro no tiene referente real, pero un punto es el simulacro, el otro es el humo. Yo puedo tener intangibles, pero también puedo tener simulacros. Incluso en el análisis de los intangibles, nosotros hicimos una investigación con un equipo hace un par de años y hay toda una corriente que estudia los pasivos intangibles. No es que algo por ser intangible está bien, sino que si vos manejás de un modo con corrupción o sin apego regulatorio a lo que tiene que atenerse lo intangible, podés generar un pasivo intangible. ¿A dónde voy? A que lo digital, lo virtual, la red de redes, etcétera, no abole el código penal, el código civil, la Constitución. Por ahora. Los autócratas están queriendo que sí, pero por ahora no hay abolición del contrato social. Lo que pasa es que va encontrando algunos por ahí vacíos legales, ¿no? Pasó Claro. con las billeteras digitales y más acá en el tiempo, digamos, ahora, bueno, con el Bitcoin y con la, digamos, que, bueno, y también la preocupación, digo, de si no estaremos en presencia de otra burbuja, entonces esos temores y demás. Ahora, cuando hablas de capitalismo digital, ¿qué pasa con un cierto correlato también con los gobiernos? Porque también en esa época se empieza a hablar mucho del gobierno inteligente, el gobierno digital, ¿no? La militancia digital, los espacios digitales, digamos, hay como toda una correlación con lo que pasa a nivel gubernamental, de alguna forma, y político, ¿no? Es que, te decía, del arranque de Google como motor dominante, pues vos no habías nacido, pero en los 90 había varios motores de búsqueda. Había quien buscaba en Yahoo, hasta que Google, por eficiencia, gana. Ahora decimos googlear, pero en esa época había que buscar. Sí. Varios buscadores, este gana la batalla. Sí. Y se convierte en un vector completamente incuestionable. Todo tiene que ser digitalizado. Los gobiernos también, enarbolando banderas como la transparencia, claro. la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. La mayor capacidad de respuesta. La velocidad, la proximidad, la atención a la ciudadanía. Y nacen los proyectos de gobierno electrónico. Desburocratización, primero. Como que todo es más fácil, Ahí como viene, que vos vas a poder, ¿no? Mandar un mail y yo y tener... Ahí viene todos los des. La descentralización, que se la confunde siempre con la desconcentración, que son dos cosas distintas. Claro. Yo te puedo poner sedes de un municipio en todo el territorio, pero te digo, pero sí, para que te lo autoricen tenés que ir a la casa central. Claro. Entonces desconcentraste, pero no descentralizaste. La descentralización... Bueno, ese concepto es un concepto también de... o fantasía que se generó con las redes sociales, digamos, cuando uno decía, bueno, ahora la información está todo descentralizado de alguna forma porque todos somos emisores y demás. Digo, pero la red está concentrada, digamos, la red, digamos, hay un dueño y muchos que interactúan, ¿no? Las famosas redes concentradas, descentralizadas y distribuidas, donde sí todos pueden hablar con todos. Claro, ¿no? Ahí requerirías de autonomía. Claro. Que en cada punto de la red yo pueda tomar decisiones, claro, y que valgan igual que en la casa central. O sea, que no haya más casa central, claro, que todos los puntos de la red, claro, tengan el mismo nivel. Y bueno, ahí es cuando te dicen, no, bueno, pero no era tan horizontal, como decía un querido amigo, aparecen las pirámides enrejadas. Vos tirás de un nodo y vuelve la estructura jerárquico-piramidal, claro, disfrazada de red. Pero entonces, el capitalismo digital va a ser esto, va a ser lo mismo que el gobierno abierto, luego el gobierno digital. Sí. Todo va a tener que desconcentrarse, descentralizarse,
con todas estas barreras que son lindos nuevos nombres de época, con estos prefijos que te mencionaba al principio, pero cuando uno va detrás de los prefijos y trata de buscar el significante, se va a encontrar con muchas sorpresas, y sobre todo los eufemismos. Gobierno abierto. ¿Y quién no quiere un gobierno abierto? ¿Pero abierto para qué? ¿Quién no quiere una desburocratización? Fantástico. El burócrata, que es casi un régimen de gobierno, ¿no? Está el aristócrata, el demócrata y el burócrata, que es el que reina detrás del buró, del escritorio. Genial, entonces los vencemos. Pero al final terminás haciendo más trámites digitales vos y terminás necesitando una validación en algún lugar, en algún escritorio. Todavía hay un burócrata que conserva su sello y su porción de poder. Entonces, es una época con mucho marketing, con mucha potencia, en la que cuando frente a tal bombardeo de rimbombantes espejitos de colores, cuando cae una burbuja como la del 2008, la gente dice, ¿qué pasó? Y la salida vuelve a ser con eufemismos, lo colaborativo, los emprendedores, porque esto de los de Rappi, que le decían emprendedores, no empieza ahí, empieza antes, empieza con la comparación entre un taxista tradicional de la ciudad de Buenos Aires y un conductor de Uber. Es una cosa que lo pinta de cuerpo entero, no tiene el mismo estatus, lo que salía a la licencia, el manejo de los tiempos del taxista de antes. Ahora, el que está en Uber aquí y en todo el mundo es un apéndice a un sistema, pone su auto, no tiene horario, no tiene una sola garantía social, no tiene un sindicato, no tiene una protección laboral en ninguna parte. Incluso hay gente que está proponiendo que plataformas como Uber puedan ser replicadas por municipios, para poder sumarle las cuestiones de regulación. Yo sé que hoy la regulación es una mala palabra porque estamos en una época en que se confunde desregulación con libertad, que son dos cosas bastante distintas. Como si fueran contrapuestas, ¿no? Claro. Vos decís, no, pero pueden otorgarle algunos controles a los vehículos y sobre todo prestaciones legales, laborales, por lo menos del siglo XX, a los conductores de estos autos. Lo mismo a los repartidores urbanos, lo mismo. Hay una cantidad de trabajos que surgieron después de la crisis del 2008, que crearon esta economía colaborativa de plataformas en la nube, que no se va a detener, que se va a expandir lo mismo que lo digital a todos los sectores de la economía. Que más que menos Uber empezó siendo un modelo de negocios y hoy para muchos, no para nosotros, pero para muchos, es casi un modelo de país, es una política, es un modelo productivo, es una cosa completamente delirante, pero dicen que la economía, la uberización del mundo, hoy, pero la uberización trae deslocalización y precarización laboral. Ah, bueno, no importa, pero vos sos dueño de tu tiempo y te manejás, sos emprendedor. Hasta ahí tengo mis reservas. ¿Por qué? Por los resultados y por lo que va a suceder. En ese periodo, en ese proceso, van a surgir distintas voces que lo van a ir pensando. Ahí va a venir, más tarde lo vamos a abordar, el aceleracionismo y todo el proceso que va llevando a llamarlo capitalismo de plataformas. Hubo un grupo interesante italiano que no está en el mainstream, como se le llama, a la corriente dominante en algún sector. En economía, el mainstream económico es, por supuesto, el que mejor se acomoda a las ideas económicas de la época. Pero
fuera del mainstream hay varias corrientes. Una de ellas era el capitalismo cognitivo de los italianos, que en buena forma anticipan bastante de lo que va a ser después el capitalismo de plataformas, con Carlo Bercellone y un grupo grande de investigadores que van a empezar a pensar cuáles son los beneficios y los impactos negativos de este tipo de forma. Hacia ahí vamos a ir, así que vamos a invitar a todos los que nos están escuchando o viendo a esos próximos capítulos justamente para abordar el tema aceleracionismo y también el capitalismo cognitivo.